presento. Bueno, no lo había visto. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias a la facultad, a Sebastián, a todo el equipo. La verdad que para nosotros es un gusto ya, no sé hace cuántos años venimos haciendo charlas, debates en la Facu y siempre nos gusta, es un lugar en el cual entendemos que la universidad no solamente, es decir, la verdadera educación tiene que ver no solamente con la educación en la materia en la cual se forma cada uno o elige cada uno, sino también la educación cívica, la educación en principios y valores para defender nuestra democracia, que, bueno, es la forma en la cual nos organizamos, una forma muy pacífica en la cual vivimos, a pesar de del día a día, pero tenemos este ámbito en el cual sabemos que promover los valores de la democracia en el marco de la universidad es trascendente, es muy importante. También quiero agradecer a todos los presentes, a quienes están acá, que un salón como este, de más de 250 asientos, esté colmado. La verdad que es un orgullo para todo el equipo de ACEP Entre Ríos y ACEP Santa Fe. También un agradecimiento especial a la intendenta, al viceintendente, a nuestro equipo de gestión, que acompaña también, sabiendo que la gestión pública exige conocimiento, técnica, pero también conocimiento político, y sobre todo conocimiento político, porque somos personas las que gobernamos, y gobernamos para personas. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro. Pero sin más preámbulo, quisiera presentar a Carlos, aunque ya sabemos que no lo necesita, pero vamos a hacer un breve recorrido por su currículum. Es presidente de Fara Vegetti desde 1991, de Buenos Aires, Argentina, y lleva 39 años dedicado a la consultoría política. Especialista en opinión pública, campañas electorales y comunicación de gobierno. Ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Aristóteles a la Excelencia en 2010, en el Dream Team del año, que se compone por los 10 mejores consultores a nivel mundial. Ha recibido 3 veces el Premio Eikon, 2009, 2012 y 2024. Ha sido galardonado con el Napolitan Victory Award a la mejor campaña estadual del año por la elección de gobernador de San Juan en el 24, también, el año pasado. Ha participado en más de 200 campañas electorales en Argentina y Latinoamérica, con una efectividad del 76%. Expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP. Fue el primer presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ASACOP, y es el actual presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, IAPC, para el periodo 24-25. Autor del primer libro en español dedicado a la profesión, Cómo ser un consultor político, que recibió el premio de la COP al mejor libro en 2018. Carlos, bienvenido a Paraná y muchas gracias por estar acá. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer enorme estar acá. Contaba varias veces durante el día, me preguntaron si era la primera vez en Paraná. No, la primera vez no, la primera vez fue hace 38 años, en campaña, por supuesto, como Dios manda. Por suerte para el que ganó, digo, por lo menos para mi récord. Gracias, Santi, por la generosa presentación y la invitación. Gracias, decano, por abrirnos las puertas. Gracias, Rosario, por abrirnos las puertas de la MUNI, y gracias a todos ustedes por venir. Por supuesto, gracias a CEP, que es como mi casa, ¿no? Y obviamente gracias a la Fundación Adenauer que nos convoca, digamos, para esta cuestión. Esta es la primera presentación que hacemos del manual, realmente, porque la otra que hicimos fue en el marco de una actividad de la Fundación Adenauer, que se llama la Cátedra Adenauer,
en Córdoba hace un par de meses, pero era en el marco de otra actividad en donde aprovechamos para hacer un panel sobre el manual. Pero esta es realmente la primera, así que, digamos, privilegiamos Paraná y Santa Fe para esta situación. Para mí es, digamos, un orgullo, un honor y un placer, digamos, participar de este proyecto, porque es como bien dice el manual, es la tercera edición, ¿no? Digamos, ahora vamos a contar un poquitín la historia, y yo soy veterano porque participé de la primera edición, digamos, lo cual da una señal de mi edad, digamos, ¿no? más allá de la experiencia. Bueno, vamos a ver si esto sale bien. Bueno, ahí tienen las tres tapas de las tres ediciones, ¿no? Primero la del 2003, después la del 2013 y luego la del 2025. La del 2003 teníamos como representante de la Fundación Adenauer a Hans Blomayer, que es el actual representante de la Fundación en México, un gran amigo de la casa, un gran amigo de ACEP. Ahí ACEP llevaba 3 o 4 años de existencia, así que digamos, el manual también da una cuenta de la historia y la continuidad institucional de ACEP con estos temas. En el 2000, cuando se cumplían 10 años, dijimos, me parece que tenemos que actualizar unas cuantas cosas, entonces le propusimos al representante en su momento de la fundación hacer esto, y nos hubiera gustado que fuera en el 23, pero la verdad es que estábamos todos como muy ocupados con las campañas y nos llevó tiempo, y más algunas cosas, algunas buenas noticias, digamos, de este manual, también complejizaron un poco la coordinación, por las buenas razones, pero nos retrasamos 2 años. Bueno, esto es la tercera edición, y ahora les voy a contar, digamos, algunos aspectos centrales de este tema, ¿no? La primera cuestión a mencionar es que esta edición es la que tuvo, digamos, el cambio más profundo comparado con, obviamente, la anterior. O sea, las cosas que cambiaron entre 2013 y 2013 no fueron tantas como las que finalmente cambiaron entre 2013 y 2025. Entonces, obviamente, hubo como que reescribir todo el manual, ¿no? No es solamente que le agregamos temas o le mejoramos algunas cosas, sino que hubo que revisarlo todo de cero para que realmente los usuarios del manual tuviesen, digamos, una lógica actualización, no solamente de los conocimientos, sino también un poco obviamente, de los contextos tecnológicos. El segundo detalle es que el manual, desde sus orígenes, es un aporte desde la práctica de la consultoría, o sea, ninguno, salvo un autor, que ahora les voy a contar, somos todos consultores, digamos, no es un compendio de artículos académicos, sino que es un compendio de muchos de los consultores. Hemos participado de campañas o de distintas consultorías, otros simplemente, digamos, somos colegas con las cuales tenemos un trato muy fluido, pero todos, digamos, participan de una gran experiencia, con lo cual lo que están contando no es algo desde la teoría, sino es algo volcado desde la práctica, precisamente porque el objetivo es que el que lo lea lo pueda utilizar, efectivamente, pueda traducir, digamos, esos conceptos en la práctica cotidiana con todas las especificidades del caso. La otra cuestión es que desde el principio, pero sobre todo, yo diría, esta edición nos obligó, digamos, a un esfuerzo de coordinación importante, que no es una simple sumatoria de capítulos, sino que efectivamente todos los que escribieron sabían, digamos, qué línea de alguna manera tenían que seguir para que fuera un componente de un manual, ¿no? Dice que cada uno, una vez que lee cada capítulo, termine comprendiendo en cada temática específica qué es lo que, a dónde se tiene que apuntar en esa materia, y que, por supuesto, digamos, insisto, desde la práctica de la consultoría.
Luego, un detalle muy importante para ACEP y la Fundación Adenauer, recordemos que yo quiero subrayar, digamos, dos aspectos institucionales que me parecen importantes. El primero es que la Fundación Adenauer, como todos ustedes saben, es la fundación de la Unión Demócrata Cristiana Alemana, ¿no? De la CDU, que es la fundación política más grande del mundo. ¿Mm? En primer lugar. Segundo lugar es que ACEP es la contraparte de la Fundación Konrad Adenauer en la Argentina y que la fundación tiene solo una contraparte por país. O sea, no es una organización más, una fundación o una ONG que cada tanto colabora, sino que en realidad tiene una relación directa con la central en Berlín, tiene, digamos, coordina sus actividades con la oficina local, pero es un partner estratégico, es un partner de largo plazo, ¿no? No es simplemente, como muchas organizaciones de mucho prestigio, que organizan actividades puntuales, ¿no? Sino que, digamos, eso le permite a la Fundación Adenauer y le permite a CEP tener una continuidad institucional a lo largo del tiempo. No es que este año se nos ocurrió hacer un manual y el año que viene no sabemos por qué no existe, no. En realidad, acá empezamos una serie de presentaciones del manual que seguirán a lo largo de los meses y probablemente, seguramente, el año que viene también, pasada las elecciones. Y estos elementos institucionales que subrayo es para marcar dos cuestiones. Primero, que la Fundación Adenauer y ACEP forman parte o comparten la filosofía del humanismo cristiano, ¿no? Lo cual, digamos, eso nos obliga a todos los autores a saber que estábamos aportando en determinado marco, más allá de las cuestiones técnicas o herramientales. Y la segunda cuestión es que imagínense que todas las recomendaciones o ejemplos que utilizamos están en el marco de una cierta ética comunicacional, ¿no? Se pueden imaginar que nosotros no proponemos ni ponemos como ejemplo fake news, ni videos falsos, ni nada por el estilo, ¿no? Precisamente porque está fuera del marco de la ética, más allá de las cuestiones, más allá del marco legal, digamos, que cada uno pueda tener. Y esto es importante, digo, en el sentido de que no es todo vale. No es que armamos un manual para ganar elecciones a como dé lugar, sino dentro del marco de la ética, ¿no? Y esto nos obliga, por supuesto, las organizaciones y los autores fueron convocados en función de que compartían claramente esta filosofía de las dos organizaciones. Y luego, el manual, y de vuelta, digamos, es una reivindicación de la política en el sentido que la comunicación es una herramienta de la política, ¿no? No es la comunicación por sí mismo y la política no sé, ¿no? Sino que en realidad nosotros tratamos de aportar a gente que quiere tener un proyecto político, que tiene determinadas ideas, determinadas propuestas y que quiere tener las mejores herramientas para comunicar esas ideas. No hacer poner el carro delante del caballo, ¿no? Así como que la comunicación primero y la política después. Un millón de gracias. Esto es importante también desde el punto de vista filosófico. El proyecto político es lo más importante. La comunicación, el marketing, etcétera, son herramientas de la política. Y en ese marco, efectivamente, lo hemos planteado. No estamos acá nosotros como los profesionales para decirle a nadie cómo tiene que pensar, ni qué propuestas tiene que hacer, digamos. Ese es un rol de la política, ¿no? Y después nosotros aportamos para una mejor comunicación, aunque muchas veces, efectivamente, por falencias de la política, a veces parezca que está al revés la cosa, ¿no? Pero así, porque a veces está al revés, a veces también las cosas terminan mal, ¿no? Parece ser que todo el problema es comunicacional, y no, las cuestiones son de definición de proyecto político. La comunicación ayuda en ese sentido. Pensarlo al revés, a la corta o a la larga, terminamos mal. Y tenemos, lamentablemente, muchos ejemplos en la política contemporánea en todo el mundo, digo, más allá de la Argentina como tal, lo cual, digo, es un manual de marketing político en tanto y en cuanto está pensado de este lado, no simplemente porque tiene fórmulas mágicas para ganar elecciones,
como si nosotros fuéramos magos, ¿no? No, no somos magos, digamos, somos personas con experiencia, con una serie de saberes técnicos y herramientas para aportar a la política. Perdón, quería hacer un comentario más antes de pasar al cuadro siguiente, y es que el ASEP y la Fundación Adenauer tienen por objetivo, ustedes recuerdan, digo, las fundaciones políticas en Alemania están por decisión, digamos, del Parlamento alemán, se sostienen con el dinero de los contribuyentes alemanes. Por lo tanto, tenemos que tener mucha responsabilidad respecto de qué hacemos, ¿no? Porque hay gente que vive en la otra punta del mundo tratando de aportarnos para que nosotros tengamos más y mejor democracia. En este marco, la idea, porque el manual es gratis, ¿ok? Porque la idea es que de ASEP y de la Fundación Adenauer es democratizar el conocimiento, ¿no? Esto es que para que el último candidato a concejal del último pueblo, el último militante pueda tener acceso a las herramientas, independientemente de si tiene o no recursos para contratar a alguien, ¿no? Y entonces esto, todos los que estamos en este proyecto, que trabajamos, digamos, donamos horas de nuestro tiempo a esto, lo hacemos en función de devolverle, ¿no?, a la comunidad interesada en la política nuestros conocimientos como parte de todo lo que hemos aprendido, porque nos parece que forma parte de nuestra responsabilidad personal también esta contribución. Así que por eso, digamos, es gratis, no es, digamos, no es una decisión de marketing que sea gratis, es una decisión filosófica de democratizar el conocimiento, sobre todo en esta época de la historia. Bueno, yo decía que había participado de las 3 ediciones y la primera edición tuvo 10 temas. Que estaba muy completo, pero bueno, cuando fuimos a la edición de 2013 ya teníamos 17 temas y ahora tenemos 19 temas, ¿no? 19 grandes temas. Hay capítulos, digamos, hay algunas cosas, hay varios más, pero por lo menos cuántos temas. Y esto nos da, digo, en 22 años, en 20 años en realidad, pues esto se empezó a escribir en el 23, duplicamos la cantidad de temas, lo cual les da a ustedes la pauta de la complejidad que ha ido tomando la materia de la comunicación política y la cantidad, la multiplicación de herramientas que se han ido teniendo. Yo siempre digo que esta métier es un poco como, tiene algo que ver con el mundo de la medicina, en el sentido de que uno va a hacerse un análisis y entonces empieza a ver especialidades que nunca había leído en su vida, ¿no? Y eso tiene que ver, bueno, hay más especialidades médicas, hay más tecnología y por lo tanto, digamos, también se puede, digamos, acceder a un servicio de salud, digamos, más complejo, más sofisticado. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Digamos, primero era, bueno, las encuestas, ¿no? Las encuestas, algo de investigación, algo de publicidad, después, bueno, el manejo de la prensa, después, bueno, había que estar bien entrenado para responder en los medios, después vinieron las redes sociales, y así se fueron agregando temas a lo largo del tiempo, de manera que el índice les va a dar la pauta de todas las cosas que uno tiene que contemplar hoy, que hace 39 años, cuando yo empecé en esta profesión, no había que contemplar. ¿Sí? El rompecabezas es mucho más amplio, tiene muchas más piezas, ¿no? Y es más difícil de armar. Este es el primer punto interesante. El segundo punto interesante es la cantidad de autores, porque en la primera que nos convocó Hans Lohmeyer éramos un grupo de amigos, ¿no? Básicamente, algunos de los cuales habíamos trabajado juntos, participábamos en muchas actividades de ASEP y la Fundación, pero éramos 6 amigos. Y bueno, después eso, como pasa muchas veces, digamos, se fue desgranando, quedamos 2 de esos 6 amigos ahora, pero ya en el 13 nos duplicamos, ¿no? Pasamos a 11, y ahora fuimos 20, ¿no? Lo cual, el desafío de coordinar 20 autores distintos, que cada uno con distintas especialidades, fue muchísimo más grande, y por eso yo decía que la buena noticia de que son más temas y de que somos más también demoró la coordinación y la complejidad
de que los capítulos no se superpusieran en las temáticas, por muy interesante, digamos, que eran los aportes, obviamente, de los autores, ¿no? Y el tercer detalle, que no menor, es que, bueno, en el primero no había colegas mujeres, la segunda edición hubo uno y la tercera edición son 6, más o menos un tercio. No estamos cumpliendo con la paridad, pero vamos progresando. Vamos progresando y hay infinitamente, por suerte, muchas más mujeres dedicadas a la consultoría política en las distintas especialidades, lo cual, digamos, ayudó a tener una visión, digamos, mucho más integral de esta cuestión, ¿no? Desde ya. Bueno, hechas, digamos, estos puntos, vamos a contar algunos detalles de los temas y de los autores que participaron de este manual, ¿no? Bueno, voy haciendo algunos comentarios particulares. Como les dije, este manual no solamente tiene más especialidades que contempló, tiene obviamente más autores, porque digamos, cada uno de nosotros sabe mucho de pequeñas partes, ¿no? De partes más pequeñas, y por eso, digamos, hay que constituir equipos más integrales y más complejos. Les decía que esta edición cambió el manual muchísimo más que la edición que fue entre 2003 y 2013, ¿no? Porque obviamente cuando uno naturalmente, digo, se pone a ver nuestros amigos en Facebook, por poner un ejemplo, cuando se integraron, bueno, se integraron en algún momento entre 2008 y 2011, por supuesto los más jóvenes más tarde, etcétera, algunos porque ya no les interesó Facebook y van a otras redes sociales. Digo, todos más o menos estábamos en las redes, como un nuevo espacio de conexión social, pero no tenía nada que ver con lo que son hoy las redes, ¿no? Por lo tanto, escribimos cosas sobre redes en la edición de 2013 y éramos plenamente conscientes de que lo que estábamos escribiendo iba a quedar perimido muy rápidamente, pero no podíamos dejar de escribir algo. ¿Y por qué? Bueno, porque se fueron agregando nuevas redes y se fueron agregando, y también las redes en sí mismo fueron cambiando. O sea, uno dice, bueno, yo estoy en Facebook, claro, pero hoy Facebook no es lo mismo que en el 2013, ¿no? Es una cosa bastante distinta, amén de hechos que pasaron, digamos, algunos no agradables, como el de Cambridge Analytica, etcétera. Bueno, nosotros siempre empezamos el único capítulo académico que tiene el manual es el primero, que es un estado del arte, ¿no? La edición anterior lo había escrito una colega y esta vez lo escribió Carlos Gervasoni. Carlos Gervasoni es el director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Itela, nos conocemos hace muchos años, trabajó en la mítica primera consultora política de la Argentina, que es Morea Araujo, Noguera y Asociados, que ahora forma parte de Ipsos. Manolo Morea Araujo falleció lamentablemente, y Carlos es probablemente, Carlos Gervasoni, la persona que más sepa sobre metodología de muestras y encuestas en la Argentina. De hecho, hizo un doctorado especializado en ese tema, así que nos pone un poco un panorama muy interesante respecto de qué dice la investigación sobre qué cosas influyen en el voto, ¿no? O como por ejemplo, tiro dos, digamos, la gente vota con el bolsillo. Bueno, es relativo. Sí vota con el bolsillo, en realidad vota con lo que percibe de su propio bolsillo, que son dos cosas distintas. Okay. No es que buscan la estadística, sino que en realidad es yo me siento mejor o peor económicamente. Un detalle. Y otro detalle muy importante de lo que cuenta Carlos es que en la experiencia internacional la variable que mejor correlaciona estadísticamente con el voto es la expectativa sobre el futuro. Esto es un tema muy importante porque muchos suponen, en la política, en el periodismo, etcétera, que la gente se fija cómo estaba el año pasado y cómo está ahora, cuando en realidad la gente hace balances pero vota para adelante. Esto es, si yo estoy bien pero creo que voy a estar mal,
Entonces la expectativa es lo que cuenta. Yo puedo estar mal, pero creer que puedo estar bien. O la famosa frase de Carlos Menem, ¿no? Estamos mal, pero vamos bien. ¿Por qué? Es decir, bueno, por ahí la situación no era la ideal, pero si el rumbo es el correcto, yo estoy dispuesto a apoyar una determinada política pública porque creo que el camino es el correcto y entonces estoy dispuesto, digamos, a pagar algunos costos o sufrir, digamos, experiencias cotidianas, digamos, no del todo agradables. Les digo, siempre hay que mirar para el futuro, cómo la gente va para adelante. Esta es la evidencia empírica internacional y Carlos lo cuenta en algunas pocas páginas en este primer capítulo, que es, insisto, el único capítulo académico, aunque Carlos hace, además de su tarea académica, hace tareas para consultoras, ¿no? Por ejemplo, diseñando muestras o asesorando sobre cuestionarios, etcétera, etcétera. Luego, nosotros siempre tuvimos, digamos, alguna descripción sobre cómo era el electorado, y acá, digamos, tuvimos que meter bastante mano en este punto sobre cómo es el electorado del siglo XXI, ¿no? Vamos a decir, del primer cuarto, ¿no? Cómo llegamos al primer cuarto del siglo XXI, porque obviamente algunas líneas ya habían, pero algunas cosas, digamos, algunas tendencias se han acelerado, ¿no? La vorágine tecnológica, digamos, nos llevó a todos a miradas y percepciones distintas o a actitudes o conductas distintas. Recién una de las periodistas que preguntaba por qué la gente ya tiene menos interés en la política, y yo hacía referencia a que todos somos más individualistas, ¿no? En la actualidad, por el propio cambio tecnológico-cultural de largo plazo, está más allá de la Argentina y es un proceso absolutamente global, ¿no? En la medida que uno es más individualista y en la medida en la cual uno le interesan cosas, digamos, que tienen que ver con fenómenos globales, tiene menos proclividad a interesarse por proyectos colectivos, que obviamente es la esencia de lo político. Hay que darlo como dato de la realidad, digamos, no hay que tratar, digamos, de cambiarle la ola histórica porque obviamente no vamos a poder, sino que precisamente es cómo utilizamos las herramientas comunicacionales para poder llegarle a un público que es más individualista y menos interesado por la política. Digamos, eso es un desafío que tenemos hace cerca de los últimos 30 años, digamos, tampoco es una situación nueva. Pero bueno, hubo que revisar muy bien, bueno, cómo es la opinión pública, cómo es el electorado ahora. Bueno, por supuesto, en materia de opinión pública, nos vamos a encontrar con el famoso chiste de las encuestas sirven, ¿no? Digo, si se equivocan, entonces hay que seguir usando encuestas o no. Bueno, ese capítulo hace da alguna introducción metodológica muy elemental, pero también hace referencia a algunas de estas cuestiones de las encuestas. Hace una referencia muy importante a algo que ha crecido mucho, para mi gusto positivamente, y que todo el mundo comprende, que es la utilización de los métodos cualitativos, pero particularmente los grupos focales, para poder comprender cosas que los cuantitativos nunca nos van a explicar. Y después la incorporación de la tecnología, que es la escucha social, ¿no? Es decir, uno como una especie de gran radar sobre las redes sociales a ver qué está diciendo la gente, fuera de los bots, ¿no? Digo, fuera digamos, de la intencionalidad militante, ¿no? Pero es una tercera alternativa. Ninguna representa, digamos, como una única respuesta, ¿no? Sino que en realidad es el cuantitativo aporta algo, el cualitativo aporta algo, la escucha de redes sociales aporta, digamos, una tercera pata, y sería bueno, digamos, poder seguir investigando para tener otras herramientas también sobre este punto, para no es que las metodologías necesariamente estén equivocadas, sino que obviamente la materia prima, que es la opinión pública, ha cambiado mucho, con lo cual es muy difícil es cada vez más difícil de medirla, y por lo obviamente, digamos, de predecir resultados. Lo vimos en Bolivia hace poco, digamos, donde más o menos las encuestas en general no andaban mal, y acá pasó un elefante por atrás y las encuestas no lo vieron. ¿Estaban mal hechas? No, por ahí estaban bien hechas, pero el tema es que ya no nos alcanza, así como las hacíamos, digamos, por lo menos tradicionalmente. Bueno, obviamente revisamos
la estrategia de campaña por completo, porque la verdad es que si la gente va a terminar decidiendo su voto cuando llega a la mesa de votación, cuando yo llegué acá en el año 87, uno decía, bueno, un mes antes, si la tendencia es esta, ya es muy difícil que se modifique, ¿no? Y ahora la tendencia puede modificarse, digamos, en el último fin de semana, entonces, porque todos estamos expuestos a muchos más estímulos comunicacionales, todos estamos en las redes, más o menos, los medios están en las redes, con lo cual influyen también desde ahí, y lo cierto es que todo es difícil tener una seguridad absoluta sobre qué va a pasar hasta no tener, digamos, una cierta escucha de lo que está viendo como conversación ciudadana en las redes hasta último momento, ¿no? O midiendo hasta último momento. Esto, digamos, uno dice, bueno, ¿por qué no se mide hasta último momento? Bueno, primero, digamos, la gran pregunta es, bueno, ¿quién nos está respondiendo las encuestas, ¿no? Porque se lo están respondiendo nada más que los muy convencidos y los indecisos no, porque son menos politizados, entonces ahí tenemos un problema que no los vamos a agarrar fácilmente. Y luego hay un tema de costos, ¿no? Digamos, tenemos más tecnología, pero eso nos implica un desafío de costos, digamos, más complicado. Muy pocas campañas tienen la posibilidad de tener una medición diaria para ver qué pasa hasta el último momento. Y aún teniéndola, muchas veces no sabríamos qué hacer con esa información el sábado a la noche. ¿Qué hago? ¿Qué hago en las redes el domingo a la mañana? No lo sé necesariamente. Entonces digo, para que veamos la complejidad y tengamos una actitud humilde sobre las encuestas a veces y sobre la dificultad de, digamos, de tomar decisiones estratégicas en periodos de alta volatilidad, ¿no? Mucho más cuando nos encontramos con fenómenos novedosos, outsiders. Eso, toda América Latina es así. Las encuestas son más propensas a fallar cuando se presentan outsiders que no queda muy claro cuál es su piso de voto previo, ¿no? Diferente de los partidos tradicionales, los partidos históricos, ¿no? Bueno, pusimos ahí Santiago Comadira, que es que fue alumno mío hace 20 años y que ahora es un gran consultor. Nos hace un aporte sobre cómo el manejo con los medios, ¿no? Porque parece ser que, bueno, ¿cómo son las redes sociales? Entonces los medios no importan, ¿no? Sí, importan y mucho, ¿no? Importan y mucho. Entonces el tema es, bueno, cómo nos manejamos con los medios en la era de las redes sociales, digamos, ¿no? Es decir, como concepto general, ustedes se van a encontrar a través de todo el manual un concepto muy claro e importante que es, acá no existe lo nuevo contra lo viejo, existe lo que funciona contra lo que no funciona, ¿no? Porque si yo vivo en un lugar de 20.000 habitantes, el mano a mano es fundamental, además de hacer redes, ¿okay? Pero el mano a mano es inapelable, el mano a mano es lo mejor que uno puede hacer en la política, ¿no? Es mucho más útil que cualquier otra cosa. Y sin embargo se piensa, bueno, no, porque ahora la gente está en las redes. Bueno, sí, también están las redes, ¿no? Los libros no dejaron de existir, la radio no dejó de existir, solo que todo está en Internet. Entonces, digo, hay cosas novedosas en ese punto, que esto es, vamos a la convergencia, todo está dentro del mundo Internet y, digamos, con las adaptaciones naturales de que uno dice, vi el programa, ¿a qué hora lo viste? No, lo vi a las 2 de la mañana porque cuando tenía tiempo, ¿no? Pero vio el programa, pero solo que no lo vio, digamos, en el momento que se estaba emitiendo. Son dos cosas distintas. Medir el rating también, digamos, en este punto es más complejo. Bueno, le dedicamos varios capítulos a los avances tecnológicos, hay capítulos sobre redes, sobre qué hacer con las fake news, hay capítulos sobre cómo discursiar en la era de las redes, un capítulo de Bárbara Feiser, que es una colega, sobre inteligencia artificial. Por supuesto, todo esto, si lo leen dentro de un año, por ahí dicen, bueno, esto ya quedó viejo, pero bueno, no podíamos dejar de poner los conceptos básicos sobre esta cuestión y por ahí, ahora que estoy diciendo esto, el próximo manual debe ser un manual que se reescriba permanentemente online, digamos, que ya no se imprima, ¿no? Más allá de que yo soy de los que leen libros impresos todo el tiempo. Bueno,
Ya en el 2013 habíamos incorporado el storytelling, que esto es la construcción de relato, del propio relato. Relato, palabra, digamos, que ha quedado con mucha polémica en los últimos años en la Argentina. Es así, storytelling significa relato en español. El relato es algo inherente a la política desde el principio de los tiempos. No es que hay cosas con relato y cosas sin relato, es precisamente los proyectos políticos que no tienen relato tienen problemas, ¿no? Y ahí contamos actualizadamente en la era de las redes algunos elementos de cómo uno construye su propio relato, porque sí o sí hay que tenerlo. No, esta famosa frase de dato mata relato, bueno, en la era en donde de la posverdad a la gente no le importa mucho los datos, sino que le importa el relato, bueno, es relativo. Aunque pueda parecer injusto, pero es relativo. De la mano de eso, incorporamos a un colega muy querido, un argentino que está viviendo en México, que es Facundo Cantelmi, que nos advierte sobre, bueno, ok, yo estoy en redes, pero cada red es una especificidad, ¿no? Como yo cuento en Facebook no es lo mismo como cuento en Instagram, ni como cuento en TikTok, y para qué uso X o YouTube, etc. Entonces, él llama narrativas transmedia, ¿no? Que esto es, ¿qué contamos? ¿Cómo contamos? Nuestro relato central, pero adaptado a los distintos formatos que necesita cada una de las redes, de las plataformas, y por supuesto esto complejiza, ¿no? Requiere sofisticación y también, digamos, nos desafía permanentemente, insisto, porque las redes también han ido metamorfoseándose a lo largo del tiempo. Hace poco Zuckerberg, hace no más de 2 meses atrás, dijo que él, que es el dueño de Facebook e Instagram, además de WhatsApp, nada menos, dijo que estaba bajando el porcentaje de atención a los posteos de los contactos que uno tenía en las redes, ¿no? Que había bajado Facebook como de 27 a 19 e Instagram de 19 a 12. O sea que el propio público interactúa de otra manera con la plataforma. Y la plataforma, por mucho algoritmo que tenga, también se tiene que adaptar a eso porque es un negocio, ¿no? Entonces nosotros, la plataforma trata de hacer cosas con nosotros en el sentido de vendernos cosas. Pero nosotros reaccionamos como seres humanos y también lo obligamos a la plataforma a tener que modificar sus pautas. Digo esto porque el propio Zuckerberg estaba sorprendido cuando decía esto. Entonces digo, no es un juego de uno, es un juego de varios. Pero bueno, la transmedia tiene que ver con este detalle. Dos colegas, uno que ya participó en el 2013, que es un gran amigo de ACEP, en Monasterio, Diego Monasterio, y una nueva incorporación, que es Victoria Sobane, nos hablan sobre oratoria y telegenia. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, oratoria y cómo me desempeño en los medios audiovisuales es necesario. Ahora, cómo me desempeño para un video en TikTok es distinto de cómo me desempeñaba yo para un programa político en televisión, que es otra lógica, otra manera de comunicar, etcétera, etcétera. Entonces, nos cuentan algunos de estos detalles novedosos, porque digo, bueno, estuve en un Zoom, pero comunicar en un Zoom no es lo mismo que comunicar en un programa de televisión o en un programa de radio o lo que sea. Entonces, digamos, acá hemos incorporado también esos elementos porque qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que mover, ¿no? cómo nos filtra, ¿no? La virtualidad es un desafío y es un aprendizaje, ¿no? Bueno, otros dos históricos de ACEP y de la Adenauer, Augusto y Máximo Reina, escribieron cosas que tienen que ver con actividades de campaña, que esto ya tengo la estrategia, bueno, que hago el cotidiano, ¿no? Y ponen muy lindos ejemplos actuales sobre cómo llamar la atención en materia de actividades de campaña. Nos hablan sobre cómo hay que organizar el comando, porque si el comando de campaña en el mundo de las redes sociales funciona muy distinto de cualquier otro momento. Uno decía, bueno, tengamos la reunión de comando de campaña todos los días a las 7 de la mañana.
5, a las 8 o cuando sea. Y uno dice, pero pasaron tantas cosas en el medio y van a pasar tantas cosas durante la hora que nos reunamos, que, bueno, entonces, ¿cómo nos deberíamos organizar? Es muy distinto, ¿no? Porque decir, bueno, veremos mañana cómo lo cubren, cuál será la etapa de los medios, eso ya no dejó de importar, digamos, obviamente. Entonces, como todo es noticia vieja, entre comillas, esta organización de campaña también tiene que ser diferente, porque tiene mucho más sentido estar todo el tiempo en contacto online que reunirse físicamente, ¿no? A veces casi que nos entorpece tener que reunirnos físicamente. Y en función de eso, también hicieron un capítulo que ya lo habían escrito, para mi gusto muy útil, sobre cómo manejar los microclimas de campaña, ¿no? Porque los microclimas, ustedes saben, todos participamos de estas cosas, los microclimas tienden a exagerar todo, las buenas y las malas noticias, ¿no? Es decir, no, no sabes lo bien que estuvo, y uno mira y dice, bueno, dicen, no, no sabés qué desastre el acto, y bueno, tampoco estuvo tan mal, bueno, tampoco se entera mucha gente, no es tan importante, o sea que bajemos un poco, digamos, achiquemos el pánico, digamos, sobre esto. Bueno, los microclimas, hay que manejarlos para que no nos contaminemos, ¿no?, del microclima, o el encapsulamiento naturalmente de las redes que ya todos conocemos. Bueno, para ir terminando, hemos incorporado un capítulo maravilloso para mi gusto, que es organización del territorio. ¿Por qué? No estaba en el 2013, porque uno dice, bueno, el especialista en comunicación, el especialista en consultoría, viene y dice cómo hay que comunicar. El territorio era el partido. Y si no está más el partido, ¿qué hacemos? ¿No? O esa es una opción novedosa, ¿no? Es gente que viene de la política, pero ya no participa de un partido donde uno tocaba el silbato y aparece la estructura. ¿Mm? O las estructuras dejan de existir, o ya no nos sirven como estaban originalmente. Entonces Mario Rodríguez, que es un colega que ha participado en distintos lugares de América Latina, nos cuenta cómo hacemos el territorio en el siglo XXI, en la era de las redes, y convoca para esto, y tiene un libro publicado sobre esto, digamos, está en la bibliografía, tiene un libro publicado sobre esto, es muy interesante, que con Lucía Boneto, en donde es, bueno, ¿cómo coordino el territorio con las redes? Porque el tema es, la estructura del territorio es solamente un tipo que golpea y ahora ya no más reparte boletas, porque ni siquiera eso. O puede ser un militante digital, ¿no?, para el cual hay que capacitarlo, para el cual hay que darle herramientas, para el cual también quiere estar cualificado, ¿no? No quiere ser un sucedáneo de correo privado, ¿no?, para tirar folleto por abajo de la puerta. O tocar el timbre, decirle, le dejo señora, le dejo el folleto, etc. Bueno, ¿cómo se hace el territorio en el siglo XXI, en la era de las redes? Hay un capítulo sobre eso, y ellos tienen un libro, y es absolutamente novedoso porque no hay casi nada escrito sobre esto y hay que aprenderlo de cero, ¿no? Digo, seleccionar candidatos, saber qué dice la opinión pública, formarse, organizar el territorio, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacían los partidos en algún momento del siglo XX y se fue tercerizando, entre comillas, hacia el profesionalismo de la consultoría, y por eso, obviamente, está el manual. Bueno, un integrante importante de ACEP, que es el director de comunicación política, que es Rolo Musin, nos escribe un libro específicamente sobre el tema de las campañas municipales, porque obviamente uno cuando piensa en campañas, y siempre se lo decimos a la gente que cursa nuestras materias o se forma en seminarios o cursos, esto es, no pensemos que las campañas, que los grandes ejemplos de las campañas son las campañas presidenciales, porque las campañas presidenciales, al 99,99% de nosotros, por ahí estamos involucrados, pero en general nos excede. Y tiene una lógica distinta, porque tiene otros recursos, otra mirada, etc. De las campañas municipales, que son una cosa a mí que me resulta muy agradable, entonces Rolo cuenta algunas especificidades de las campañas municipales en la era de las redes también, digamos, todo en el mismo contexto tecnológico. Otra incorporación muy interesante es la de Agustina Grigera. Agustina es una colega consultora que es coordinadora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Palermo, que aportó un capítulo sobre los sub-30,
también quedará quizás un poco desactualizado a medida que pase el tiempo, porque los sub-30 en algún momento serán sobre 30. Pero bueno, de todas maneras es muy interesante para ayudar por lo menos a pensar, ¿no? Como el capítulo definitivo sobre los sub-30, porque los sub-30 tienen dos características. Primero es el segmento más heterogéneo de la sociedad, ¿no? Así que no existen los sub-30, existen muchos sub-30. Y luego, que son los más volátiles. ¿Okay? Entonces, hace 2 años votaron una cosa, 2 años después pueden votar una cosa completamente distinta, ¿ok? Porque, digamos, manejan otros códigos. Lo que el manual hace es contar algo sobre la actualidad, por supuesto, pero ayuda sobre todo a pensar a los sub-30 más allá de la coyuntura, particularmente. Y nos pareció que era fundamental, porque obviamente hoy cualquier campaña uno llega y dice, ¿y con los jóvenes cómo nos comunicamos? Bueno, no sé, pero no es mi especialidad. Pero sí, cómo no. Pero, digamos, nos resultaba como fundamental dedicarle un capítulo específico a eso. Y luego un último capítulo que lo hizo el otro veterano de guerra, que es Carlos Germano, con otro colega, que le aporta, digamos, una reflexión más sobre la política y los procesos políticos en América Latina, que nos parecía interesante para ver esto con perspectiva, para no pensar que este libro está escrito exclusivamente para pensando, digamos, en nuestra realidad local y exclusivamente en nuestra coyuntura. Por eso, bueno, la Fundación Adenauer tiene oficinas locales en varios países de la región y tiene algunos programas regionales, ¿no? Un programa regional que tiene sede en Montevideo es el programa de partidos políticos. ¿No? El programa de partidos políticos tiene un diplomado, partidos conectados. Exacto, en partidos conectados, entre otros, y tiene un diplomado de comunicación política que lo administra CEP. Bueno, porque ACEP, digamos, es de las contrapartes, digamos, obviamente, que tiene más trayectoria. Y entonces les pareció suficientemente interesante el material como para, digamos, distribuirlo a nivel latinoamericano. ¿No? O sea que la exportación de talento argentino. Pero digo, para que ustedes también visualicen que es un manual hecho por argentinos, pero mucha gente, digamos, con mucha experiencia en América Latina, por supuesto, y que perfectamente, digamos, se puede aplicar, por lo menos a este marco del mundo latino en el mundo. Bueno, estos son digamos, a grandes rasgos, los elementos que me parecían importantes señalarles sobre cosas nuevas que tiene este manual, que no tuvieron las anteriores y que, insisto, seguramente el próximo manual ya no debe ser escrito dentro de 10 años porque no resistirá, digamos, los tiempos actuales. Así que muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Lograste resumir, no sé, 200 páginas en poco tiempo. Después de todo esto, el candidato tiene que ser genuino. ¿No? Sumando todo esto, además, tiene que parecer genuino y ser genuino. Es un desafío tremendo el que tiene las nuevas campañas, bueno, las campañas actuales. Es así. Pero bueno, han llegado muchas preguntas a través del QR que se encuentra al inicio del salón y también en los costados. La primera, por orden de llegada, es sobre el futuro. ¿Qué buenas prácticas internacionales de comunicación sindical podrían servir de modelo en Argentina? Específicamente sobre comunicación sindical. ¿Quiere que diga todas? Vamos una a una. Está. ¿No anda? Bueno, a ver, no es que quiero sacarme la responsabilidad de responder la pregunta, pero Rolando Musín, que está en este manual, dirige
o dirigí hace un tiempito, precisamente, digamos, una especie de diplomado, un programa sobre comunicación sindical, ¿no? La verdad es que él es especialista en el tema, no yo, ¿no? No estoy en condiciones de responder esa pregunta. Solamente diría esto, que la adaptación de las campañas, ustedes saben que además agrego, ACEP tiene este manual de campañas electorales y la última versión del manual de comunicación de gobiernos locales es del 2018, si no me equivoco, probablemente 2017-2018. O sea que en realidad hay como dos manuales históricos, el otro tiene 2 ediciones, en algún momento tendrá una tercera. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los elementos de la comunicación tienen que ser revisados en todos los aspectos, por lo menos en lo que tiene que ver con la política, ¿no? Tanto, digamos, en estos dos grandes brazos, ¿no? La campaña y la comunicación de gobierno, que es todo un desafío aparte. Por lo tanto, digamos, el plano sindical, y diría en general el plano de las organizaciones intermedias que representan sectores sociales, ¿no? Empresariales, sindicales, sociales, etcétera, todo el mundo, digamos, está obligado a actualizar sus modos, porque los tradicionales simplemente dejaron de funcionar, porque los públicos, digamos, claramente son otros, ¿no? Como el mundo del trabajo ha cambiado tanto, entre ellos lo que mencionábamos del individualismo, es decir, cada puesto de trabajo que se crea en el mundo es un puesto de trabajo individual, no en una línea de montaje, que cada vez está más robotizada, por otro lado. Entonces también la percepción de ese trabajador o trabajadora que es más en el rubro servicios que en el rubro industrial, que tiene una relación mucho más horizontal, son mundos laborales mucho más horizontales, ¿no? Ya no tan verticales como el viejo modelo industrial. Todo eso implica una reflexión, primero desde el tipo de líder sindical en un mundo más horizontal. Y segundo, el tema de cómo comunicar en los códigos de estos nuevos trabajadores. Si el sindicalismo quiere seguir siendo algo importante para los trabajadores. No tengo más para decir que de eso, insisto, porque para eso no es mi especialidad realmente, y para eso está Rolo, pero así como marco general diría esta cuestión. Gracias, Carlos. Hay 2 preguntas relacionadas a lo que se podían sintetizar en la cuestión esta de los sindicatos y bueno, recomendamos a Rolando Musín, con doble Z, que lo busquen Que lo sigan y y lo le sigan, lo pongan empiecen a seguir porque mensaje es interesante. y le pidan material. Sí, ha venido y quizás va a venir nuevamente a Buenísimo. Paraná. ¿Detallarías 3 acciones que serían el verdadero ABC que no puede faltar de las acciones a implementar para una buena comunicación política? Uh-huh. A ver, nosotros decimos que cuando uno piensa estratégicamente hay como una especie de trípode que yo llamo triple T. No es exactamente así, pero ayuda, digamos, a la regla mnemotécnica ayuda. Que es, primero hay que tener un concepto estratégico, porque eso no es salir a comunicar a tontas y a locas, sino, digamos, hay que tener en claro qué es lo que uno quiere transmitir centralmente antes de definir cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, digo, es la T de estratégico. En la segunda cuestión es a quién le voy a hablar, o los targets, ¿no? Porque obviamente, por todo lo que vimos, mi público es más sub 30, mi público es post 40, digamos, son códigos distintos, intereses distintos, etcétera. Entonces, esto es a quién le voy a hablar. Y la tercera gran definición que comentamos en el manual es los temas. ¿De qué voy a hablar? ¿No? Que no tiene que ver, y lo desarrollamos bastante detalladamente, porque habitualmente se piensa cuando dice, bueno, mis temas son los temas de la gente. Entonces, seguridad, infraestructura, salud, qué sé yo. Bueno, esos son temas generales, pero que uno tenga claro cuáles son las prioridades de la gente en esos términos no alcanza hoy, porque es un público mucho más complejo, más sofisticado. Entonces decimos qué cosas
la convocan a la gente o le llaman la atención en términos simbólicos y emotivos. ¿Mm? Porque uno puede decir, bueno, a mí me interesan tales temas. Sí, ok, seguridad nos interesa a todos, obviamente, pero eso no es la cuestión. El punto es qué otras cosas yo además puedo poner sobre la mesa para conectar emotivamente, sobre todo en situaciones en donde las distintas opciones políticas no tienen propuestas que se diferencien mucho entre sí, ¿no? Porque siempre digo lo mismo. Yo ahora en 5 minutos les escribo un folleto de campaña sobre seguridad, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a decir? Lo obvio. Hace falta poner más tecnología, hay que poner más cámaras, hay que cambiar el código procesal, hay que poner pistolas Taser, hay que poner, no sé qué, más o menos, básicamente, y después hay que poner sistema inteligente para combatir el delito complejo, bla, bla, bla. Va. Ya terminé el folleto, digo, no hace falta mucho, cualquiera de ustedes lo podría hacer también como tarea del hogar. El punto es, si todos dicen lo mismo, entonces no hay diferenciación. Por eso seguridad es un tema que pierde fuerza electoralmente, ¿no? Es fuerte como prioridad de la opinión pública, pero después cuando uno dice, bueno, pero al final no tuvo tanta incidencia. Y no, porque la gente hace mucho que dice, bueno, al final la seguridad está un poco mejor, un poco peor, pero no pasa nada. Entonces me corro a otros temas que me interesan y por eso empiezan a ser importantes temas que no son los centrales, pero que pueden llegar a tener como mucho impacto valorativo, ¿no? Y ahí lo desarrollamos en el libro. Si pongo un ejemplo, simplemente que esto es, en Estados Unidos, vieron que se habla, en Argentina menos, ¿no? Digamos porque, pero que esa cosa que se discute, por ejemplo, hay que rezar en las escuelas, ¿no? Y uno puede decir, bueno, sí, no, pues cada uno puede tener su posición, pero lo cierto es que no es un tema importante. Yo salgo a la calle y le pregunto a la gente, dígame tus 3 prioridades temáticas para que se ocupe el municipio, el gobernador, el presidente, nadie me va a decir si se reza o no en las escuelas. Pero cuando yo digo rezar en las escuelas, hay gente que dice, yo soy creyente, a mí me parece importante, los valores, o el aborto. O si hay que enseñar o no la teoría de Darwin en las escuelas, porque eso no condice con lo que dice la Biblia. Eso no es importante. No es importante, pero empiezan a hacer cosas que simbólicamente, valorativamente, van sobre ciertos núcleos de sociedades más fragmentadas. Esos son los estrategia, concepto estratégico, temas y target. Gracias, Carlos. En un marco global de individualismo y consumismo, ¿qué mecanismos o herramientas desarrollaría para integrar y atraer jóvenes de hoy en día a la política y a la participación política? A ver, la primera cuestión es, jóvenes le hablan a jóvenes, ¿no? Yo no tengo los códigos de los jóvenes, por lo tanto no soy yo el indicado para hablarle a los jóvenes, sino que ¿quién es la brigada joven de mi proyecto político para que le hable a otros de su misma edad? Como maestros que le hablan a maestros y médicos le hablan a médicos y así sucesivamente. O gente del deporte, etc. Entonces, la primera cuestión es ¿quién le resulta creíble a ese público que le hable? ¿Un tipo de 63 como yo o uno de 19 que es un nerd que no sale de su casa? El nerd, obviamente. Entonces, si el primero es quién le habla. Si él va a tener una sensibilidad para poder, en esa escucha social, poder captar temas o intereses que no necesariamente tienen que ver con lo político. Es como tratar de decir, no, usted tiene que pensar en el tema de la doctrina, no, eso no tiene sentido, digamos, es tipo perdido. El tema es en qué códigos le hablo a ellos, además de que le hable uno de su edad, para que le resulte más legítimo, más creíble esa cuestión. No le hablaría en términos ideológicos, ¿no? Le hablaría más en estas cuestiones de temas específicos, ¿no? O que los movilicen, ¿no? Lo que llamamos en la jerga call to action, ¿no? Digamos el llamado a la acción. Es decir, hacemos una campaña para reciclar residuos electrónicos, ¿no?
como baterías, pilas, computadoras en desuso, etcétera, etcétera, porque hay un segmento que tiene una sensibilidad sobre medio ambiente. Entonces digo, no les hablaría del partido, no les hablaría de un candidato, les hablaría de cosas que les interesen. Y solo en función de eso, después, digamos, trataría de ligar esos intereses y esa conexión, esa movilización con eventualmente una propuesta partidaria. Pero de ninguna manera iría a decir, mire, yo soy el partido X, a mí me interesa. No, eso no tiene ningún sentido. Digamos, es tiempo, es tiempo, energía, dinero tirado al tacho de la basura, ¿no? Entonces, esto yo lo diría en general, no solamente para los jóvenes, pero particularmente, digamos, para los jóvenes. ¿Qué tanto cambia para el votante y los candidatos la boleta única de papel? Vos sabés, Carlos, que acá la primera vez que vamos a votar con ese sistema. Totalmente, sí. Bueno, a ver, esto tiene una particularidad, si bien, digamos, Entre Ríos se elige senador, además de diputados nacionales, dos cuestiones tengo para decir. Primero, que esta vuelta va a ser poco representativa de la incidencia que puede llegar a tener, porque solamente tenemos 2 cargos y legislativos, y en la mayor parte del país va a ser una sola papeleta, que es la de diputado nacional. Con lo cual, digamos, ahí la referencia diría que es bastante menor. Acá, cruzando, digamos, el río, tenemos la provincia de Santa Fe, que tiene un sistema de boleta de papel, boleta única de papel, hace mucho tiempo, con una particularidad que no tiene el resto del país, que es la separación por categorías, que no es para categorías nacionales, que tiene otra incidencia. Digo esto porque dentro de 2 años se van a votar en la provincia de Santa Fe 5 cargos, y hay 5 urnas, y cada uno marca una cruz en cada papeleta y lo pone en una urna. Si se equivoca de una, no hay problema. El tema es, ahí la discusión la vamos a ver en el sistema nacional, que es parecido al sistema de Mendoza, que cuando veamos varias categorías juntas, que no es el sistema de Santa Fe, que es muy particular en ese punto. Ahí donde se produce la discusión, dos discusiones. La primera es, ¿con primarias o sin primarias? ¿No? Porque Entre Ríos tiene la ventaja de que va a tener solamente 7 opciones. Pero la provincia de Córdoba va a tener 18, que es la más grande del país, ¿no? Probablemente pase la campaña y la enorme mayoría no se entere que había 18. ¿No? Como yo tampoco me enteré quiénes eran los 21 de Capital Federal, donde yo vivo, ¿no? El 18 de mayo. Entonces el tema es con primarias o sin primarias, porque la primaria tiene unos dolores de cabeza, pero te limpia la oferta para la general. Entonces va a llegar a ser la general con una cantidad más acotada, más razonable. Ahora, en la primaria, precisamente, entre otras cosas, está para ponerle un filtro en función de cantidad de votos. Entonces te encontrás con elecciones de concejales donde hay 20 y pico. Ahí entonces está el tema de la cara, ¿no? Fulano es conocido, Locomotora era conocida, entonces tenía una ventaja. Bafara no es conocido, por muy bueno que sea, no lo vota nadie porque no es conocido, etc. Yo digo, para esta vuelta no le veo mucha incidencia, mucho menos en los lugares donde votan con una sola papeleta. Y, por supuesto, digamos, vamos a tener la discusión sobre la cantidad de opciones, que como no tenemos primarias, y esto es todo un debate, yo creo que las primarias eran buenas, había que mejorarlas, no quitarlas. Ojo, recordemos, no las quitamos, solamente las suspendimos por única vez, o por una vez. Veremos qué pasa en el futuro. Si no pasa nada, volveremos a tener primarias, porque por esta modificación legislativa. Entonces diría, no le apostaría mucho a la incidencia en esta oportunidad por un sistema que es muy distinto al sistema santafesino, ¿no? Después tenemos el sistema cordobés, bueno, hay como cierto parentesco. Por supuesto, si se multiplica mucho la cantidad de
opciones. Los menos conocidos, digamos, probablemente tengan muchas menos oportunidades de ser votados y la incidencia de los conocidos pueda estar. Ahora, también es verdad que desde que se hizo la modificación de 2009-2010, en donde está la foto de los candidatos y van en colores, también, digamos, está la cara y ese tipo de cosas. Es cierto que están separadas. En definitiva, no le veo mucha incidencia ahora. Creo que vamos a poder sacar conclusiones más acabadas en el 27, siempre y cuando sean elecciones concurrentes, las provinciales y locales con las nacionales. Porque si no, digamos, cuando vos vayas a 2027 te vas a encontrar con presidente, en 8 provincias senador y en todas diputado. En la gran mayoría te vas a encontrar dos boletas de vuelta. Tampoco, digamos, es gran cosa. Veremos. Carlos, ¿por qué hay tantos políticos con tiempo de aire en canales de stream y luego en las elecciones no obtienen votos? Muy buena pregunta. Bueno, primero porque, digamos, audiencia, rating no es votos. Te da una potencialidad, pero de hecho, hay un colega que hizo estudios, yo creo que fue Pablo Pérez Paladino, que es el actual vicepresidente de ASACOP, de la Asociación Argentina de Consultores, que en Capital Federal, los 3 que más habían utilizado streaming habían sacado muy pocos votos. Entonces, está claro que no hay una correlación, porque también el streaming no es que yo voy al programa de Fantino. Muchas veces de streaming en mi programa. Eso es una cosa distinta. Entonces el tema es, bueno, al streaming van los muy interesados en política, entonces eso no necesariamente correlaciona con audiencia, con votos. Porque uno puede decir, bueno, tuvo 20.000 en el streaming, por eso son los 20.000 que lo votan. Entonces digo, bueno, relativicemos esta cuestión, ¿no? Me parece que hay, de vuelta, hay muchos que han sido muy, digo Ciudad de Buenos Aires porque vi un estudio, mucha actividad en redes que no se verifica impacto en votos. Porque likes no son votos, lo decimos sistemáticamente todos los consultores, digamos, es mejor tener likes que no tenerlos, pero hoy no es tan importante los likes, los me gusta, es más importante las visualizaciones, ¿no? Por ahí alguien me preguntaba, un amigo acá, me preguntaba cuándo yo tenía tiempo para hacer, cómo tenía tiempo para hacer, digamos, comentarios de películas y series. Y la verdad es que hay muy pocos likes, pero enorme cantidad de gente que me dice, uy, que yo sigo sus recomendaciones, o sea, no los veo, pero están. Entonces digo, ojo con, de vuelta, endiosar a las redes como la panacea, ¿no? Son un elemento que ayudan, indudablemente, pero, digamos, el fenómeno para lograr el voto es más complejo. Aquí hay algunas preguntas sobre campañas legislativas. O sea, consultoría gratis, digamos. El Creo que, CBU bueno, está bien, es aprovechan tigre.geminis.agua. Pero, a ver, voy a tratar de resumirlas. ¿Qué no le puede faltar a una campaña legislativa intermedia? Ya es muy precisa. Quizá me preguntan candidato. Para campañas legislativas nos centramos en el proyecto, en el partido, en la ideología o en el candidato número 1. Bueno, relativas a las legislativas hay esas que bueno, se podrían... Sí. A ver, el principal punto es, la gente vota representantes, vota gente en quien pueda querer referenciarse. No vota legisladores, y vota legisladores formalmente, pero no es que quiere votar legisladores y entonces dice esta típica cosa de hice tantos pedidos de informe, tantos proyectos de declaración, no, eso no sirve para nada.
digamos, ¿no? Porque la gente no vota por eso, sino por el hecho de que hace mucho la opinión pública lo que dice es, bueno, yo voto a alguien para que pelee por algo. ¿Desde dónde? No es mi tema, no es mi problema. Entonces el punto es primero no plantarse como diciendo yo desde el Congreso, porque no importa mucho dónde está, si es concejal, legislador provincial, diputado, senador, intendente o presidente de club de fútbol, digamos, ¿no? El tema es un representante que va a trabajar por ciertos temas, no importa dónde esté. Esta es la primera cosa que hay que tener en claro. No pensar en que como es legislativa yo tengo que hablar de lo que voy a hacer en el Congreso o voy a presentar proyectos de ley. Yo voy a trabajar por tal cosa, por la defensa de mi provincia, por la defensa de la producción, para que haya más seguridad, etcétera. Son temas que conectan con la gente. Si yo además tengo alguna idea, algún proyecto de ley, pero no para contarlo como proyecto de ley, sino como idea, tanto mejor, porque obviamente nos ayuda, y lo decimos también en el manual, no es que la gente vota propuestas, pero vota lo que las propuestas representan simbólicamente para cada uno, ¿no? Entonces yo digo, yo voy a llevar una ley para que haya jardines maternales, jardines de primera infancia en todo el país los próximos 10 años, ¿no? Que es una cosa que seguramente todo el mundo estaría a favor. Pero por ahí, si nadie lo propone y yo levanto la mano y digo, a mí me preocupa la educación y la primera infancia, digamos, tenga alguna cuestión. ¿Qué quiero decir? Que la gente vota porque va a haber más jardines, sí, pero en realidad cuando yo cuento eso, el storytelling es, yo estoy trabajando por la educación, estoy trabajando por la educación desde la cuna, y la educación desde la cuna para los que menos tienen, porque es el que no se va a poder pagar el jardín, ¿no? Que hoy no es obligatorio, sino que, digamos, si podés lo mandás. Digo, son tres simbólicos importantes que no tienen que ver con el trabajo legislativo eventualmente, pero que ayudan a que uno se referencie simbólicamente en una persona. Si después es concejal o senador nacional, es otra discusión. Bien. Acá hay dos, ya vamos terminando por el horario, pero tratamos de respetar a todos los que preguntaron. Muy bien. ¿Quién plantea la ética política hoy en el 2025? Y correlacionada, digamos, ¿qué es una mejor política? Milei ganó con la fuerza de los haters. No es hora de empezar a comunicar contra Milei, ese odio. Ruta no hecho, chico en silla de rueda, etc. A ver, es absolutamente cierto, digamos, y lo comentábamos en algún momento del día, que las malas noticias o los discursos negativos se viralizan mucho más rápido que los discursos positivos, eso es así, ¿no? Lo cual no significa que uno tenga que caer en eso, porque si no, digamos, el fin justificaría los medios y obviamente no forma parte de nuestra filosofía, ¿no? Yo digo, prefiero perder una elección dignamente y no, digamos, que todo el mundo me diga, sí, pero usted ganó diciendo mentiras o fomentando el odio, ese tipo de cuestiones. Eso es definición de cada uno, en primer lugar. En segundo término, es cierto, digamos, que están los discursos del odio. Tampoco digo, no se lo quiero asignar, digamos, a ninguna persona en particular, digo, porque no es un patrimonio de nadie en especial, ¿no? En todo caso, los discursos del odio son, para mi gusto, obviamente reprendibles. Pero hay otras herramientas que sirven a lo que llamamos nosotros las campañas de contraste, que no necesariamente tienen que ser mentir sobre el otro o fomentar el odio. ¿Okay? Si yo digo, tu propuesta política nos va a llevar a la quiebra, bueno, es una percepción, ¿no? Digamos, con lo cual lo puedo decir, ¿no? Después se dice, bueno, un panel de economistas llegó a la conclusión de que no llevaría a la quiebra. Bueno, pero la gente decide después qué quiere, digamos, qué quiere creer de todos los argumentos políticos que se presentan. Una campaña electoral no es un tribunal doctoral, ¿no? Es una campaña de percepciones, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas cosas para hacer y para decir que no sean
no lo vote a fulano porque le pega a la mujer. Sí, eso es mentira. Digamos, obviamente es absolutamente descalificatorio desde el punto de vista de la ética. Pero hay muchas cosas para decir del otro, ¿no? Como diciendo, el otro no tiene experiencia, lo va a manejar el hermano, él va a ser chirolita, Chapman va a ser otro. Pero son argumentos de la política, digamos, ¿no? Y después la sociedad decidirá, ¿no? Mientras sean argumentos de la política, no cosas inventadas, sino percepciones, digamos, no cosas inventadas, ¿no? Yo decía, fulano es un tránfuga porque emitió cheques sin fondo y no pasó, eso es una mentira. ¿Okay? Ahora, fulano, la única vez que gestionó mal y le quedó grande el municipio, bueno, es una percepción, ¿no? Y sobre eso no hay mucha, para mi gusto no hay mucha discusión. A mí me parece que tampoco tenemos que ir al otro extremo, ¿no? Después de la campaña de 2006 en la presidencial de México, donde 2 años antes iba a ganar López Obrador y finalmente perdió con Felipe Calderón, se quejó muchísimo de que había habido una campaña negativa. En realidad lo que pasó fue que Felipe Calderón dijo, señores, lo que está proponiendo López Obrador, dice, va a llevar los impuestos y eso va a ser deuda y eso va a ser un desastre. Y la gente le creyó a Felipe Calderón, que ganó por muy poco. Entonces, ¿qué hicieron en México, que son tan afectos a multiplicar las reglamentaciones? Pues generaron un código electoral en donde está prohibido las campañas negativas. Ahora, ¿qué es campaña negativa? Esto. Eso no es una campaña negativa. Campaña negativa es decir una mentira sobre una persona, ¿no? O hacer un video falso, etcétera, etcétera. No el tema de yo creo que lo tuyo va a ser un desastre. Pero la gente después quería ver. Lo hicieron, entonces ahora el Instituto Electoral lo desapareció, lamentablemente, pero el Instituto Federal Electoral juzgaba que estaba o no dentro del código lo que se interpretaba como campaña negativa. Se puede imaginar un lío. Eso antes de que las redes fueran lo de hoy. Las redes hoy nos pasan a todos por arriba permanentemente. Entonces, también el exceso de reglamentarismo también deberíamos ser como muy realistas respecto de cuántas cosas hay que controlar en una campaña, ¿no? Más allá de estas cosas obvias que violan, digamos, la ética elemental, ¿no? Carlos, una breve que no sé si vos estuviste en el diseño de la tapa, que No. pregunta, bueno, La culpa la entonces tiene mi socia. bueno, la podemos... Todo lo bueno lo hice yo, todo lo malo es de Fernanda. Bueno, dos, digamos, son tres preguntas, se sintetizan en Milei, es decir, si Milei cumplió con la triple T, digamos, en su estrategia de campaña, en su campaña, y si actualmente, a ver, no quiero, bueno, dice, parece que se dice de cualquier manual de comunicación, digamos, política, ¿cómo encuadrarías a Milei dentro de ese marco de lo que tenemos como estándares de comunicación política? Bueno, a ver, primero, sí cumplió con la triple T, ¿no? Tenía muy claro qué es lo que quería comunicar, tenía muy claro los temas y eso lo convirtió en propuestas, ¿no? Nunca a nadie le cupo ninguna duda sobre quién decía dolarización y cierre del Banco Central, ¿no? Ganó la batalla, digamos, en la opinión pública, la ganó antes que nadie, más allá de la cantidad de votos que sacó, y claramente, digamos, tenía muy claro el target, ¿no? Hay gente que estaba decepcionada con las dos opciones mayoritarias del 2019 y que era un público que estaba dispuesto a correr un riesgo fuerte con un desconocido o uno que no tenía experiencia en la política para sacar a la Argentina de la crisis. Me parece que las 3T le aplicaron perfectamente. Creo que nosotros en la Argentina, básicamente entre 2003 y 2023, hasta la aparición de Milei, lo que todo el mundo hizo fue, digamos, apoyar o manifestar su desacuerdo o criticar o comentar el relato del kirchnerismo. Milei trajo otro relato. Y ahora todo el mundo comenta o critica el relato de Milei. ¿Okay? Y eso es, desde el punto de vista comunicacional, un gran logro.
independientemente de el acuerdo o desacuerdo, digamos, con esa cuestión. O sea que a mí me parece que desde ese punto de vista cambió el parámetro de la discusión en el electorado argentino y ahora estamos discutiéndolo a Milei. Con toda la ventaja y desventaja que eso tiene. Bueno, ahora está en el gobierno y obviamente, digamos, la percepción sobre la gestión es lo que finalmente va a contar. Pero no hay relato alternativo hasta acá. Y eso, bueno, digamos, defecto de la oposición. ¿No? Digo, nada en la oposición, digo, por ahí exagero un poquito, pero que estoy casi, pero estoy 99% seguro, nadie presentó un papel que diga, mira, yo tengo acá 10 medidas para hacer un ajuste distinto al que hizo Milei. Nadie lo tiene. Nadie lo contó. Y si lo contó, nadie se enteró. Yo no me enteré, digamos, lo cual significa que no, a los efectos prácticos no existe. La sociedad no se enteró, que es lo más importante. Entonces digo, nadie puso el papel y entonces todos estamos comentando sobre si me parece bien o mal el Garrahan, me parece bien o mal el CONICET, si me parece bien o mal el sistema de jubilaciones. O sea, hermano, digamos, falta relato alternativo. ¿No? Es muy difícil dar una discusión política potente sin relato alternativo, porque si no tenés relato alternativo, todo lo que tenés que hacer es tratar de que el otro se equivoque y vos usufructuar la crítica por el error. Eso puede pasar, pero es como tirar una moneda en el aire. Si el otro no se equivoca, ¿qué es? Sí, o quien capitaliza ese error. Exactamente. Quien capitaliza, porque capitaliza en función de si parece que hay idea alternativa. Lo que pasa muchas veces en elecciones legislativas, infinidad de veces, es que a alguien le va bien en la legislativa como opositor, pensando que le están dando la razón, cuando en realidad lo que hicieron fue utilizarlo como instrumento para castigar al que está en el gobierno. Pasó en el 2009, pasó en el 2013, ¿no? Entonces, pasó en el 2021. Entonces digo, ojo con esta cuestión de pensar que el que gana una elección legislativa, en este caso si gana la Libertad Avanza, obviamente será el aval al presidente. Pero supongamos que por alguna razón pierda la elección nacional, el que gane cometería un grave error de pensar que en realidad le están avalando a él. En realidad lo que están haciendo fue un voto de castigo al que estaba en el gobierno. Bueno, Carlos, y ya para cerrar, inteligencia artificial, pregunta la relevancia de la inteligencia en las campañas y qué nivel de participación esperás para las elecciones de octubre. A ver, primero, el tema de inteligencia artificial es una caja de Pandora, ¿no? Por todas las implicancias que tiene, más allá de las campañas. En el sentido que lo que tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia artificial no es un fulano que programa y se le ocurre algo interesante y vuelve y programa y etcétera. Sino que la inteligencia artificial es precisamente deep learning, que esto significa que yo establezco una determinada cantidad de órdenes en programación y después el programa empieza a aprender por sí mismo. ¿Puedo contar una anécdota? En el año 2015, bueno, primero, hace muchos años, hace como 30 años ya, finalmente una máquina le ganó a un ajedrecista, ¿no? Deep Blue le ganó a Kasparov. Pero fundamentalmente fue una elección de fuerza bruta. Porque ¿qué hicieron? Pusieron una computadora muy potente, le pusieron todas las finales de ajedrez, las semifinales, y le dieron las reglas del juego, etcétera, etcétera. Claro, la máquina pensaba a mucha más velocidad y sin cansarse, cosa que al ser humano se puede embotar en un proceso donde esté presionado, y entonces la máquina le ganó al campeón de ajedrez. Bueno, hasta ahí uno diría, claro, la máquina tiene mucha más capacidad de procesamiento, sabía la regla de juego, tenía toda en la cabeza, tenía toda la jugada del mundo y entonces le pudo ganar. Hasta ahí uno diría, normal, fuerza bruta,
y energía, le ganó a ser humano, que tiene sus limitaciones. Hay una cosa mucho más compleja que el ajedrez, que se llama el Go. El ajedrez, de última, es un juego relativamente simple, porque son 16 piezas de cada lado, que son iguales, 2 jugadores y 8 por 8 del tablero. O sea que tiene una cantidad de combinaciones amplia, pero finita. El Go es un juego en donde las combinaciones son infinitas. ¿Okay? En el año 2015, estaban una empresa, Deep Learning, desafió con un algoritmo al campeón. No existe, digamos, la misma digamos, jerarquías en Go que en ajedrez, pero le ganó como a la autoridad mundial de Go. Y jugaron, creo que 7, 8 partidas, o no más de 10, y creo que ganó 8 la máquina y 2 ganó el campeón de Go. Hasta ahí, claro, pero había 2 detalles muy complicados para que empecemos a entender la caja de Pandora de la inteligencia artificial. La primera es que le enseñaron las reglas de juego, pero no le pusieron ninguna información. O sea que la máquina aprendió por ensayo y error a jugar al Go. Diferente de lo de Kasparov, que en realidad tenía toda la información. Primer detalle. Pero el segundo detalle es que creo que en la quinta partida la máquina hizo una jugada que nadie se pudo explicar. Si no me equivoco, la famosa jugada 37. La jugada 37 era una locura. Dijeron, el algoritmo enloqueció, la máquina va a perder y ganó. Hizo algo que ningún jugador de Go hubiera hecho en esa circunstancia. Okay. Entonces, ¿qué significa? Que la máquina progresa sola. No hay un tipo creativo solamente que programa, sino que después empieza a aprender sola. Después de que pasó esa situación de 2015, que creo que sigue estando, un documental en Netflix, que yo creo que se llama Match Go, muy bueno, y si no, hay que buscarlo. Después de eso, Deep Learning, que es una empresa que nunca facturó un centavo y se vendió en 35 millones de dólares, porque básicamente el tema era, no importa qué hace, el tema hay que comprarla porque algo interesante vamos a poder lograr, y por supuesto lo compró Google. Después de esa situación de 2015, uno diría, bueno, nosotros le enseñamos a la máquina a jugar algo, y la máquina progresó y aprendió a ser un gran jugador de Go. Sino que después hicieron otro experimento mostrándole juegos sin explicarle a la máquina cuáles eran las reglas. Y la máquina aprendió a jugar al Go sin que nadie le explique cómo se hacía. Digo, para que ustedes vean a qué nos estamos enfrentando. Entonces, inteligencia artificial, más allá de algunas cosas, digamos, como muy obvias que estamos viendo, ¿no? Videos que alguien dice cosas que no diría, etcétera, etcétera. El punto es que la capacidad de poder utilizar inteligencia artificial es terriblemente compleja, y eso implica mucho profesionalismo, y a la corta eso significa mucho dinero. Entonces, ¿eso qué implica? En el mundo de las startups tecnológicas, los ganadores están sobrepremiados. Entonces, a alguien le va bien, y entonces la diferencia es entre el que le va bien y el que tenía algo que podía ser un buen intento, las diferencias son terribles. Entonces digo, ojo, porque los grandes equipos que manejan inteligencia artificial son globales y pueden incidir en campañas locales sin estar acá. Entonces ahí empezamos con el chiste, Rusia, China, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para que veamos la complejidad, que no es solamente un tema de me especializo en inteligencia artificial porque digo, sí, yo lo entiendo, pero el problema es tener el músculo tecnológico y de dinero
para hacer la incidencia fenomenal. De todas maneras, vamos a decir, para ahora, probablemente por mucho tiempo, quizás siempre, no lo sé, es que la posibilidad de que eso pueda incidir en una campaña local o de una provincia no muy grande, yo diría es mucho menor. ¿No? Les digo, está el famoso libro de Empoli sobre los ingenieros del caos, es muy interesante para cosas muy masivas y muy grandes a nivel presidencial, ¿no? Si acá vamos a discutir con todo el respeto, si vamos a discutir, digamos, si eso puede incidir, digamos, en la elección de intendente de Urdinarraín, no, probablemente nunca en la historia. ¿Okay? Ahí estamos, salvo porque nadie le presenta estratégico a nivel mundial esa elección y pase de largo. Nadie invertiría, digamos, esa cuestión. Pero, digamos, hay que estar advertido, vamos a decir así. Y la otra pregunta tenía que ver con abstención. Bueno, acá, digo, primero, yo tengo una interpretación sobre esto, una interpretación absolutamente personal, que yo creo que si nosotros estamos en primero, con una desafección de la política a nivel global, digamos, en realidad hay cierta, digamos, fatiga cívica, ¿no? ¿Para qué voy a participar si el mundo no va a cambiar? O etcétera, etcétera. Eso es un detalle global. Más específicamente, yo creo que si nosotros estamos transitando un modelo en donde el mensaje final es arreglátela como puedas, entonces, ¿para qué voy a votar si al final mañana me la tengo que arreglar como pueda, independientemente de lo que haga la política? ¿No? Entonces, me parece que ahí tenemos un tema de filosofía social, digamos, que podemos estar de acuerdo o no, pero influye sobre la cuestión. Porque en esto están pagando justos por pecadores, o sea, no es solamente alguien que dice, bueno, pasa que los políticos hacen las cosas mal. Y digo, no, bueno, hubo baja participación en lugares donde los políticos no están haciendo las cosas mal, no están haciendo las cosas, según la opinión pública, bastante bien. Entonces digo, también hay injusticia en ese punto, no lo generalizaría. Y después está el factor decepción, ¿no? Particularmente pensando en octubre, que esto es, y yo lo ponía ayer en un posteo en X, los decepcionados con Milei, ¿qué hacen? Los decepcionados con Milei, a mi juicio, probablemente no voten a Fuerza Patria, ¿no? Porque para eso fueron a votar a Milei, digamos, porque ya se habían decepcionado de Fuerza Patria o de Juntos por el Cambio también. Pero, digo, sobre todo de alguna de esas dos marcas. Entonces, un decepcionado tiene dos alternativas. O se queda en la casa, como diciendo, bueno, me decepcionó mi ley y en el 27 veré. O voto otra opción. Uno dice, bueno, pero no hay otras opciones. Bueno, no, sí, opciones hay, digamos. Pues, puede gustar más o menos, pero opciones hay. En algunos casos, digamos, muchas opciones. Entonces, el tema es, dos comentarios sobre estos finales. El primero es, la gente no piensa que no hay terceras opciones. Cuando las hay, bueno, ahí hay una responsabilidad de las terceras opciones, terceras, cuartas, para tener un relato atractivo, ¿no? Digamos, ahí parte de lo que estábamos comentando sobre por qué tener un storytelling. Creo que hay carencia y también creo que es más difícil tener un relato que no sea o blanco o negro. Y el segundo elemento es que en la política contemporánea todo, de la mano de la tecnología, se ha vuelto exponencial. ¿Qué significa exponencial? Es que al principio parece que la tendencia no se mueve y de repente ¡brum!, se va para arriba o para abajo, pero a mucha velocidad, ¿no? Fenómeno exponencial es Milei. Parecía, bueno, era una persona que había sacado el 17% en la capital federal, el famoso fenómeno barrial, etcétera, y en poco tiempo ¡bum!, parecía que era un candidato a presidente competitivo. Bueno, esto es de muy poco tiempo. Entonces, todo en el mundo, y también la política, todo está funcionando a velocidad exponencial. Que esto significa de muy corto plazo crece o desaparece. Entonces,
Como todo dura menos y la velocidad tecnológica es cada vez mayor, esto hay que trasladarlo a los comportamientos sociales. Entonces yo digo, ¿qué pasa si el miércoles anterior va X a un programa de televisión, dice algo muy ocurrente, muy sensato, muy atractivo y se viraliza? No es que lo diga en la tele, sino porque se viraliza. Y entonces todo el mundo empieza a decir, ¿viste qué bien que estuvo ese tipo que fue el otro día a la tele? ¿Quién es? Fulano. Ah, y entonces yo lo voy a votar, ese tipo. O tipa, lo que sea. Entonces digo, el jueves anterior nos podemos encontrar con un fenómeno exponencial que no podemos prever. Y uno diga, che, pero no hay nadie enfrente que le pueda hacer fuerza. Me decepcionó fulano, me decepcionó mengano. No hay nada. No, sí hay. El tema es, la exponencialidad no nos debería evitar ver que a último momento puede haber fenómenos sorpresivos. O porque las encuestas no lo estén captando, como pasó en Bolivia. Para alguien que iba a sacar 7 u 8, sacó 32. O sea, no es que iba a sacar, la encuesta decía 24 y finalmente sacó 30. Dice, bueno, sacó un poco más, ¿no? Acá se lo llevó por delante. Entonces digo, ojo con el tema de que si alguien encuentra alguna relato, actitud, gesto simbólico a último momento, pueda representar una alternativa que hoy diríamos, no va a pasar nada, se va a polarizar entre dos. Carlos Fara, muchas gracias. No, un placer.